Primer programa del año 2017 de Silogismo Contrafáctico. Hoy estamos dos por hora en la mesa. José Luis llegará en algún momento y esperemos que un invitado importante, el periodista y escritor Juan José Salinas, tal vez llegue. Esperamos que sí. La otra vez no se plantó porque tuvo una descompensación diabética. Esperemos que hoy no pase lo mismo, no solamente porque no nos falle, sino por la necesidad de que mantenga su salud. Y mientras tanto vamos a empezar a hablar un poco de lo que está pasando en el mundo y también en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo? A ver. En el mundo pasan muchas cosas, pero yo quería destacar la compleja situación de México. Siempre se dijo históricamente, pobrecito México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Condenado geográficamente al estar cerca de los Estados Unidos. Por eso, a eso aludí esa frase, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Hace 15 días el presidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional, una de las caras del ajuste en México, durante 12 años gobernó el Partido de Afirmación Nacional, el PAN, con dos presidentes más a la derecha que los del PRI, que gobernaron con un saldo de muchos muertos en una supuesta guerra contra el narcotráfico, con un ajuste terrible y con la situación que explotó hace 15 días. México tenía una empresa Pemex, petrolera estatal, de México estatal, que fue modelo, que fue creada en un momento de oro de la Revolución Mexicana en la década del 30, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, y se le hizo un conjunto de privatizaciones periféricas, de modo que formalmente es estatal, pero gran parte de la gestión le corresponde al capital privado. Está como es gestión, se diría mixta, pero en realidad los beneficios se terminan llevando a los privados. ¿Cómo? Pues si vos querés hacer una relación entre la Argentina y México, perfectamente podés, porque la estatización de YPF fue solo parcial. Al punto del que 51% de las acciones. 51% de las acciones, y con la apertura de áreas al capital privado que dejan muchos claroscuros, inclusive el acuerdo con Chevron. En Vaca Muerta. Pero volviendo a México, ¿qué es lo que pasó en México en estos 15 días? Imagínate un presidente que dice: no quiero tomar esta medida, pero no, sería mucho peor si no la toma. Y aumentó el combustible. En un momento en que el petróleo está bajo, aumenta el combustible. En México hay una situación de empobrecimiento muy fuerte, que solo es paliada relativamente por la fuga de población hacia los Estados Unidos, que hace que el desempleo no sea mucho peor. Automáticamente se produjo una explosión social, literalmente una explosión social. Las simples amas de casa, que no hay un plan que dice: si aumenta la nafta no va a aumentar los precios de los alimentos. Las amas de casa... La situación social en México era delicada, y esto fue la última gota que rebalsó el vaso. La gota que rebalsa varios vasos, porque en México hay una situación explosiva hace más de 30 años, sí. Por lo menos de 22 años esta parte, pero aún más. En el año 88 le robaron la elección a Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general Lázaro Cárdenas, el que estatizó la empresa Pemex. Y desde entonces es una constante cantidad de movilizaciones importantes del pueblo mexicano, que no logra revertir la tendencia. Hubo manifestaciones a principios de los años 90 contra las elevadas tasas de interés que los usuarios pagaban por las tarjetas de crédito. En estos días se agregó, con la revuelta provocada por el gasolinazo, ahí le llaman gasolinazo, no le llaman tarifazo, le llaman gasolinazo por el precio de la gasolina. Hubo saqueos, varios muertos, muchos heridos, y la situación, lejos de tranquilizarse, se agrava permanentemente. Y digamos, ya que hablamos de México, y hay que hablar de el otro lado del espejo, que es Estados Unidos. Sí. ¿Cómo crees que tiene que ver, o sea, la victoria de Trump en Estados Unidos
genera ciertos cimbronazos en México que dicen, bueno, no vamos a poder migrar. ¿Cuál es el impacto que tiene en México la victoria de Trump en los Estados Unidos? No puede menos que impactar, porque esta semana la Ford anunció que deja de construir una planta del otro lado de la frontera mexicana para mudar su producción y la va a reinvertir en la producción en la planta que tiene en los Estados Unidos. O sea, hay no solamente una empresa como la Ford, una empresa coreana también tuvo que revertir planes de inversión en México y llevarlos a Estados Unidos. No, dejar la inversión en Estados Unidos y no llevarla a México. O sea, las maquiladoras, el nombre que tienen las empresas originarias de los Estados Unidos, aunque la empresa coreana estaba radicada en los Estados Unidos de origen coreano, pero muchas empresas norteamericanas producen del lado mexicano, aprovechando lo más barato, los bajos más costos baratos de la fuerza de trabajo, la mano de obra, como también se la denomina. Entonces, en ese contexto, te encontrás con que Peña Nieto pone su mejor cara de Macri para decir queremos forjar una relación madura con los Estados Unidos, y Trump tuvo esta semana declaraciones tremendas sobre... ¿Cuándo no son tremendas las bueno, declaraciones del amigo Donald? Bueno, cuanto más se acerca a la suba al poder, faltan 10 días aproximadamente para que Donald Trump asuma, más preocupante es, por lo menos para los mexicanos que tienen la costumbre de paliar su desempleo, llevando parte de la población desempleada hacia California, básicamente. Pero la cosa no es tan simple. California es la sexta economía mundial, por sí sola. Solamente el estado de California. Solamente el estado de California. Si no hay fuerza de trabajo mexicana, se hunde la economía de California. Los braceros mexicanos y de otros países latinoamericanos te hacen la cosecha de los productos agrarios, de los cuales California es un exportador muy importante. Y las grandes ejecutivas del Silicon Valley, las ingenieras que están a la vanguardia de la innovación tecnológica, necesitan una mucama por lo general mexicana o de otro origen centroamericano para poder trabajar. Desaparece la fuerza de trabajo mexicana o latinoamericana o hispana, como se la llama allá, es un desastre. Hay otros estados del sur de los Estados Unidos donde se perdieron cosechas enteras, porque por desempleados que están los yanquis, sí, no van a trabajar de braceros en el campo. O sea, lo que estás diciendo básicamente es, por más que el discurso sea muy antiinmigrante, muy xenófobo, son necesarios porque son una parte esencial de la economía. Son la base de la fuerza de trabajo más útil en el peor del sentido de la palabra. Claro, la fuerza de trabajo útil, o sea, porque hacen los empresarios te hablan en contra de los inmigrantes, pero necesitan que vengan a laburar por $2 y 20 horas por día. Inclusive digo. No, el día de trabajo se paga $8 en Estados Unidos. Muchos inmigrantes cobran por debajo. Entonces, los empresarios se favorecen, los empleadores se favorecen del hecho que no tienen papeles para pagarles por debajo, pero una gran cantidad de inmigrantes hacen fuerza y se nuclean con otros organismos de inmigrantes para tratar de por lo menos conseguir Ahora, quiero volver a México, al tarifazo de gasolinazo, como le dicen ellos. ¿Cuál es el motivo que aducen? Porque si el combustible estaba subsidiado. O sea, el combustible está bajando en todo el mundo. Sí. El precio del petróleo está a la baja. Ha habido una leve alza en los últimos tiempos, pero hasta fines del 2015. La tendencia de los últimos años ha sido a la baja desde que Estados Unidos intervino fuertemente con su alfil saudita para bajar el precio del petróleo por razones políticas, no por razones económicas. A eso es lo que quería ir. ¿Por qué la baja es la baja del combustible en el mundo y por qué la suba en México? Porque la suba es quita de subsidios. El pretexto es la suba de subsidios. ¿Quita de subsidios en serio o no como acá que te hablan en contra de los subsidios pero te ponen el tarifazo y dejan los subsidios? Te ponen el tarifazo y dejan algunos los subsidios, otros no, es desparejo.
En general te quitan los subsidios a los más pobres. O sea, justamente en el rubro energético se supo que en la Argentina, eso deberíamos hablar en otro bloque de la Argentina, pero que se le dejaron los subsidios a empresas energéticas, eléctricas, se le dejaron subsidios que son realmente escandalosos. A pesar de los tarifazos. Entonces, lo que aduce Peña Nieto sería, hay que bajar el déficit fiscal, por ejemplo. Sí. Hay que reducir gastos, entonces, bueno, lo hacen en el rubro combustible, que además impacta en todos los precios. Así es, como no podía ser de otra manera. Y esto genera una revuelta importante. Que lleva más de 15 días. ¿Y cómo crees que puede devenir esto? O sea, ¿va a ser aplacada con represión? Está siendo aplacada con represión, y vamos a ver si... ¿Hay alguna, digamos, respuesta política por parte de algún partido político en México? En México hay un sistema de partidos muy especial. Está el PAN, que está a la derecha, el PRI, que es heredero del congelamiento, la burocratización de la Revolución Mexicana, y un desprendimiento que yo te hablé hace un rato, que se produjo hace 30 años aproximadamente, del cual se regió Cuauhtémoc Cárdenas, que se llama Partido Revolucionario Democrático, PRD. Los tres están copados por el ajuste. El PRD era una especie de socialdemocracia, como la socialdemocracia europea está tragada por el ajuste. Entonces, solamente hay una fracción del PRD que mantiene posiciones cercanas a lo que fue en su origen, y además está el movimiento llamado Morena, que sigue al ex alcalde de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, que es una figura muy importante y que se ha presentado tres veces. Lo más a la izquierda que hay dentro del sistema político mexicano. Es lo más dentro del sistema político que se presenta a elecciones. El movimiento Morena es lo más renovado. ¿Te quedó algo más en el tintero para política internacional? En México no, es una incógnita lo que va a pasar. Vamos al corte y después seguimos.